Bueno, vamos a hacer esta guía de repaso de la prueba número 2 y vamos a hacer los ejercicios más representativos. En este caso vamos a hacer el ejercicio número 1. Es un ejercicio de matrices donde nos dicen que la matriz R corresponde a la planta en Rancagua, que tiene una fábrica de jeans, y la matriz S corresponde a una fábrica en La Serena. Eh, en ambas matrices, entonces, se producen jeans en color negro, azul y celeste para mujeres y hombres. En esta parte de aquí, súper importante anotar que las columnas de las matrices, aquí está, corresponden al color del jeans. Es decir, aquí tengo jeans negros, azules y celestes. Aquí también negros, azules y celestes. Y en el caso de las filas, entonces corresponden al, aquí dice género, es decir, aquí hay mujeres y hombres. Posteriormente nos preguntan en la letra A, nos piden determinar la matriz A. Y la matriz A debe mostrar la producción total de ambas plantas. Es decir, la matriz A es la suma de las dos matrices. Y tal como hemos aprendido, para sumar matrices, primero tienen que ser del mismo orden. En este caso tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas, y aquí también tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas, lo que indica que sí las puedo sumar. Y para sumar, sumo elemento correspondiente con elemento correspondiente. Es decir, aquí tengo el elemento de la fila 1 y columna 1, lo debo sumar con la fila 1, columna 1 de la otra matriz. Entonces, la matriz A va a ser de esta forma. Yo ya la tengo sumada. Vamos a tener aquí 36, 28. Acá tenemos el 38, 42, 31 y 27. Esta es entonces mi matriz A. Y dentro de la matriz A tenemos que obtener el elemento A2, 3, es decir, segunda fila, tercera columna. Es este elemento el que nos están pidiendo. Y aquí voy a anotar entonces que el elemento A2, 3 es igual a 27. Esto es la notación matricial. De esta forma debo registrarlo. ¿Y cómo lo interpretamos entonces? Lo interpretamos que eh, la producción mensual, entonces, en ambas plantas es, porque recuerden que es la suma, es 27, y aquí tengo que tener claro que son miles de unidades, 27.000 jeans. Esa es la letra A. Para la letra B, nos dice que haya un aumento en la producción en Rancagua de un 40% y en La Serena de un 30%. Entonces nos dicen que encuentre la matriz P que representa la nueva producción mensual total. O sea, aquí debo hacer entonces la matriz B, que es la suma de las matrices R y S, pero aumentadas. Esta en un 40% y esta en un 30%. Entonces voy a poner aquí de manera de símbolo nomás, que es la matriz R aumentada más la matriz S aumentada. ¿Ya? En un 40% y en un 30%. Bien, entonces, ¿cómo hago acá para sumar? Voy a escribir aquí la matriz y voy a tomar este valor que está aquí, lo voy a multiplicar por 1,4 y lo voy a sumar con este valor multiplicado por 1,3. Voy a hacer como ejemplo solamente este primer valor. Entonces voy a poner acá que 21 por 1,4 para calcularle el 40%, más 15 por 1,3, y de esta forma obtengo el 30% de esto.
este valor suma 48.9, es decir, el primer elemento que pongo acá es 48.9. Y ya tengo calculado el resto de la tabla, pero se hace de la misma forma, tomando este elemento que está aquí, el segundo elemento lo multiplico por 1,4 y lo sumo con este elemento multiplicado por 1,3. Entonces, el segundo elemento de la fila es el 51.2 y el tercer elemento 41.9. Segunda fila, 37.9 y 56.6 y el último elemento es 36.4. ¿Ya? Y nos piden ahora entonces que debemos interpretar el elemento B1,2, es decir, debemos interpretar este elemento. Y para interpretarlo, lo pongo en notación matricial, B1,2 es igual a 51.2 y debo poner que la producción estimada, ¿verdad? Porque es para el próximo año, estimada de jeans para el próximo año es de, y vuelvo a decir, son miles de unidades, por lo tanto son 51,2 por 1000, son 51.200 jeans. Ahí finaliza entonces mi ejercicio número 1. Vamos a revisar ahora el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 también tenemos dos matrices. Es una fábrica para un mismo tipo de artículo eléctrico. Produce dos modelos, el modelo A y el modelo B. Y la fila de la matriz D, en orden, nos muestra la cantidad de transistores y resistores que se requieren para cada artículo. Si las filas de esta matriz, una de las filas son transistores y la otra son resistores. Mientras que las columnas de esta matriz corresponden a los modelos del artículo eléctrico, y ya sabemos que es el modelo A y el modelo B. Mientras que las columnas de la matriz D, etc. Por otra parte, las filas de la matriz C nos reportan las cantidades producidas de cada modelo para las 4 semanas. O sea, aquí tenemos el modelo A y el modelo B, las filas de la matriz. Y las columnas de la matriz C nos indican las semanas correspondientes. Es decir, aquí tengo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Nos define la matriz M como el producto de la matriz D por C. Y haciendo un pequeño paréntesis, vamos a ver si podemos hacer este producto. Tenemos que el orden de la matriz D es de 2 por 2 y el orden de la matriz C es de 2 por 4. Ya sabemos que para poder multiplicar dos matrices, las columnas de la primera matriz deben ser igual, el número de columnas debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y en este caso tenemos que son iguales. Por lo tanto, la matriz resultante, que es la matriz M, va a ser una matriz de 2 por 4. ¿Ya? Eso es, así nos debería quedar la matriz resultante. Luego nos dicen en la letra A, determine los elementos D1,2 y C2,3. Voy a ver aquí con notación matricial el elemento de, vamos a poner aquí la letra A, D1,2 es el elemento que corresponde a la primera fila, segunda columna de la matriz D, es decir, el número 14. 14 es el elemento de 1,2. Y el elemento C2,3 corresponde a la segunda fila, tercera columna de la matriz C. Segunda fila, tercera columna, 230. Ahí tengo definido la letra A. Para la letra B, nos dicen, determine e interprete los elementos M11 y M24. Recuerden que la matriz de los elementos M es la matriz producto, es decir, tengo que multiplicar esta matriz por esta matriz.
Como es un proceso largo, porque tengo que multiplicar, si yo quiero armar toda la matriz de producto, la matriz M, tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, todos los elementos de acuerdo a la regla que existe. Yo solamente aquí voy a identificar o voy a poner el elemento 1, 1 de esta matriz M, es decir, el primer elemento de la matriz. Lo voy a hacer aquí en forma simbólica, es este elemento el que me están pidiendo. Ahí tengo, recuerden que la matriz es de 2 por 4, aquí sería mi matriz, me están pidiendo este elemento, el elemento M11, es decir, el elemento que resulta del producto de la primera fila de esta matriz de, por la primera columna de la matriz C. Esto es lo que voy a multiplicar entonces. Es decir, el elemento 1, 1 se obtiene multiplicando 9 por 210, es decir, estoy multiplicando este elemento por este elemento, más el 14 por 172. Es decir, estoy multiplicando este elemento por este elemento. Y ahí multipliqué la primera fila por la primera columna que está aquí. Primera fila, primera columna. Este valor da como resultado 4.298. ¿Ya? Y para interpretarlo entonces, interpreto este valor de los 4.298 como en la semana número 1 se ocuparon entonces, en la semana número 1 se ocuparon 4.298 transistores en total. Luego, la letra C nos piden determine el total de transistores empleados en la producción de los artículos. Aquí hay un error que hay que corregir, es los artículos, es decir, todos, el A y el B, durante la semana 3 del mes pasado. Durante la semana 3 significa que debo... perdón, perdón. No, yo, bien, ahora entonces la letra C nos están pidiendo el elemento M24, de la misma forma lo voy a hacer entonces, M24 significa segunda fila, cuarto elemento, este que está aquí. Segunda fila, cuarto elemento, el M24. Y ese resulta de multiplicar la segunda fila, esta fila, por la cuarta columna. Es decir, voy a tener aquí entonces el producto 4 por 205 más 5 por 197. Y este resultado es 1805. Y la interpretación sería en la semana 2. En la semana 2 se ocuparon 1805 resistores, porque es la fila número 2. Resistores. Perdón por eso. Por alguna razón se pasó esta línea para allá y no la puedo arreglar. Este es la letra B. Y determine la letra C, dice, esta era la segunda parte del B2. Bien, vamos a hacer ahora la letra C. La letra C la vamos a hacer acá.
Entonces nos dice la letra C, determine el total de transistores empleados en la producción de los artículos eléctricos durante la semana 3 del mes pasado. Aquí hay que hacer este ajuste, aquí hay un error de redacción, es los artículos, o sea, ambos artículos A y B. Y nos piden calcular el total de transistores, por lo tanto solamente nos sirve esta primera fila de la matriz D. Y correspondiente a la semana 3 del mes pasado, es decir, nos sirve esta misma semana. Por lo tanto, tenemos que calcular el elemento 1,3 de la matriz. Esta matriz M, que nosotros no hemos resuelto toda, sino que estamos solamente poniendo los resultados. Y dice acá que es el elemento 1,3, es decir, este elemento, que es la multiplicación de la fila 1 por la columna 3 de la otra matriz. Y eso es 9 por 220, ¿verdad? 9, este 9 por 220, más, está muy sensible el lápiz, más 14 por 230. Y el total de esa multiplicación con la calculadora son 5200. ¿Ya? Es decir, acá nos piden expresar el resultado como notación matricial, es decir, el elemento 1, 3 es igual a 5200. Y corresponde a el total de transistores utilizados en la semana 3. Y me parece que me faltó resolver este M24, que lo voy a hacer acá andadito, como aquí abajo, correspondiente esto a la parte B. El M24 es igual, nuevamente el M24 es la segunda fila, cuarta columna, es decir, tenemos que tomar este elemento, ese es el que tenemos que ahora calcular, y lo vamos a calcular multiplicando la segunda fila, esta que está aquí, por la cuarta columna, es decir, vamos a tener 4 por 205 más 5 por 197. Por lo tanto, el M24 es igual a 1805. Ahí concluye el ejercicio número 2. Vamos a desarrollar el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 es un ejercicio de sucesiones, y para comenzar a trabajar, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de sucesión, tal como dice la pregunta A, qué tipo de sucesión. Y además nos piden justificar la respuesta. Entonces, nosotros sabemos que cuando la sucesión es aritmética, lo que debe estar constante en la sucesión es que entre los elementos de la sucesión, voy a poner acá de esta forma, es decir, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, deben ocurrir dos cosas probables. O la diferencia que hay entre un número y su antecesor es constante, significa que la diferencia aquí, A2 menos A1, es igual a la diferencia A3 menos A2, entonces estamos hablando de que es una sucesión aritmética, cuando la diferencia, ¿no es cierto?, es constante. Por otro lado, si la razón entre estos números, es decir, si A2 dividido por A1 es igual a A3 dividido por A2, aquí tenemos que hay una razón, ¿verdad? Un cociente constante. En este caso, en este segundo caso, la sucesión es geométrica. Entonces, vamos a probar, ya que tenemos el elemento, el primer elemento, el segundo y el tercero, es decir, nuestra sucesión es 5, 9 y 13. ¿Cuál es el tipo de sucesión? Ya sea si es una diferencia constante o una razón constante. Entonces, primero veo que
voy a hacer la diferencia 9 menos 5 y la diferencia 13 menos 9, y eso es 4 acá, y acá también es 4. Por lo tanto, aquí tengo una diferencia constante, D igual constante. Solamente para comprobar lo que les estoy diciendo, veamos qué pasa con la razón, es decir, voy a hacer 9 dividido por 5 y 13 dividido por 9. En el primer caso me da 1,8, en el segundo caso me da 1,4 periódico. Aquí no son constantes, por lo tanto, la razón no es constante entre los números, así que esto me hace concluir de que la sucesión es aritmética. Y voy a anotar al tiro aquí el elemento AN, como nos piden acá, tenemos, es de la forma a n igual a 1 más n menos 1 por d. Esa es la expresión general para el elemento a n, es decir, para calcular cualquier elemento de la sucesión. Veamos entonces que considerando esto, según lo que dice la letra B, considerando esto, calculemos o escribamos cuál es la expresión algebraica para este AN en este caso, en este contexto de este problema. Y digo entonces que AN es igual al primer elemento de la sucesión, es decir, 5 en este caso, más n, aquí debo mantener n, porque es cualquier elemento de la sucesión, la expresión algebraica para cualquier elemento, menos 1 por la diferencia. Y la diferencia, la tengo aquí annotada, es 4. Esa es la expresión para la expresión general algebraica para esta exclusiva, este exclusivo ejercicio. Veamos la letra C. ¿Cuántos abejas, no, perdón, determine e interprete A22, es decir, A22. Entonces, utilizando esta expresión que tengo acá, es igual a 5 más 22 menos 1, porque ahora n vale 22, por la diferencia. Y el valor de A22 es 89. ¿Y cuál es la interpretación? En el día 22, las abejas serían 89. Esa es la letra C. Y la letra D nos dice determinar cuántas abejas había a los 35 días. ¿Cuántas abejas había a los 35 días? Nuevamente entonces, a 35 es igual a 5 más 35 menos 1 por 4, y por calculadora eso me da 141 abejas. ¿Ya? No olviden desarrollar esto acá. Se resuelve primero este paréntesis, que es 34, se multiplica por el 4 y eso da 136 y luego se suma con 5 y da el total de 141. Y por último, la letra E nos dicen cuántos días deben transcurrir para que se puedan contabilizar 185 abejas. En este caso, lo que debo hacer es que ya me están entregando la cantidad de abejas, es decir, me están entregando cuál es el número que debo poner en la sucesión en este punto n que nos están preguntando, es decir, 185 corresponde a la cantidad de abejas, y eso es igual al primer término, que es 5, más, y aquí no conozco el valor de n porque ese es el que me están preguntando, cuál es la posición que tiene el 185 en la sucesión, este n, menos 1 por 4. Aquí hago el desarrollo matemático, ¿no es cierto? 185, el número 5, utilizando un lenguaje coloquial, lo paso hacia el otro lado en forma de resta, y sería 185 menos 5 es igual a n menos 1 por 4, vamos a arreglar aquí un poquito, n menos 1 por 4, y luego paso el número 4 dividiendo,
haciendo esta operación matemática, tengo que n es igual a 46 días. Ahí concluye nuestro ejercicio número 4. Vamos a resolver el ejercicio número 5, que también es un ejercicio de sucesión. Y en la pregunta A nos dicen que debemos indicar qué tipo de sucesión modela la población de la ciudad. Tenemos una ciudad, ¿no es cierto?, que tiene una cantidad de habitantes, 800.000, y que debido a una tasa de crecimiento se proyecta que al cabo del primer año la población se estima en 824.000. Y dentro de 2 años más, 848.720. De este modo, la población de la ciudad seguirá creciendo con la misma tendencia. Entonces acá, primero, para tenerlo muy claro, el primer elemento de la sucesión es 824.000. ¿Ya? Ese es el elemento 1 de la sucesión. Lo voy a anotar aquí, 824.000. 824.000. El segundo elemento es 848.720. Nosotros teníamos que inicialmente habían 800.000, digamos, en el tiempo cero sería 800.000. Entonces, si hacemos nosotros una diferencia entre 800.000 y 824, nos da 24.000 la diferencia. Y si hacemos la diferencia entre 848 y 824, nos da 24.720. Por lo tanto, la diferencia que hay entre las dos no es constante. Así que esta no es una sucesión aritmética. Sin embargo, si hacemos los cocientes, es decir, 824.000 dividido por 800.000, nos da el valor de 1,03. Y si dividimos 848.720 por 800.000, nos da también el valor de 1,03. Por lo tanto, aquí encuentro que hay una razón constante, un cociente constante, y ese coeficiente se llama razón 1,03. Por lo tanto, es una sucesión de tipo geométrica. Así que acá ponemos geométrica y la justificación está realizada aquí en estos cálculos. Luego nos piden, al igual que el ejercicio anterior, representar una expresión algebraica para el término AN. Y nosotros sabemos que, en general, una sucesión geométrica es del tipo AN igual a A1 por R elevado a N menos 1. Y esto, que es la expresión general para todas las sucesiones geométricas, debemos llevarlo a este contexto de este ejercicio. Así que voy a poner letra D acá. Nuestro término general en esta sucesión es el primer término, 824.000, por la razón elevado a n menos 1. Esta es la expresión general. Posteriormente, la letra C nos piden determinar e interpretar el séptimo término, es decir, A sub 7 es igual, y aplicamos esta expresión, 824.000 por 1,03 elevado a 7 menos 1. Aquí, utilizando la calculadora, entonces tenemos que 1,03 elevado a 6, ¿no es cierto? 7 menos 1, y después multiplicando por 824.000, nos da el valor de, retiro, utilizando la calculadora, 3 exponente 6 igual por 824.000. El total es 983.899 habitantes. En la letra D nos dicen que debemos proyectar para dentro de 10 años. ¿Cuántos habitantes se proyectan para dentro de 10 años? Y expresar su resultado con notación de sucesión. De la misma forma, entonces, a 10 es igual a 824.000 por 1,03 elevado a 10 menos 1.
Y esto, usando la calculadora, nos da 1.075.133 habitantes. Existe una letra E que no se ve acá. Y vamos a concluir este video con nuestros ejercicios más representativos. Vamos a hacer el ejercicio número 7, donde se incorpora el concepto de sumatoria. En el ejercicio número 7 tenemos una casa que se arrienda por 2 años, considerando que durante este periodo el arriendo se incrementará todos los meses en una razón constante. Ya el ejercicio nos está diciendo que es una progresión de tipo geométrica porque habla de una razón constante. Por lo tanto, ya sé que debo ocupar la expresión genérica, ¿verdad? A n igual a 1 por r elevado a menos 1. Esa es para determinar elementos dentro de la sucesión. De este modo hice el ejercicio. Para el mes 13 el arriendo alcanzará de 214.097 pesos y para el mes 10 es de 207.800 pesos, considerando que A sub I representa el valor a pagar por el arriendo del mes y se pide entonces determinar la razón en que aumenta mensualmente el valor del arriendo y determinar el valor del arriendo del primer mes. ¿Y por qué menciono estas cosas juntas? Porque son estas dos cosas que están aquí en la expresión. Y no tengo ninguna de las dos, así que debo ver la forma de poder calcularlas. Primero nos dicen que en el mes 10 tengo yo el arriendo equivalente a 207.000 pesos, 800 pesos. Y en el mes 13 el arriendo es 214.097. Y voy a incluir estos elementos en esta expresión general que está aquí, de la siguiente forma. Es decir, yo tengo el valor 10, es decir, A10, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir A10, y esto es el A13. Por lo tanto, tengo que 207.800 pesos es igual que A1, el primer elemento de la sucesión, que no lo tengo, por la razón que tampoco tengo, pero sí tengo N. Es decir, sería 10 menos 1. O sea, voy a ver aquí 10 menos 1. Y también tengo acá el elemento 13, es decir, 214.097 es igual también al primer término, también multiplicado por la razón, pero ahora elevado a 13 menos 1. ¿Ya? Aquí no olviden ustedes que esto es 10 menos 1 es 9 y esto es 12. ¿Ya? Tal vez mejor lo copio nuevamente. 207.800 es igual a 1 por r elevado a 9 y acá 214.097 es igual a 1 por r elevado a 12. Y aquí lo que tengo es un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones, la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, y tengo también dos incógnitas, A1 y R. Por lo tanto, lo que puedo hacer aquí con estas ecuaciones es resolver de alguna forma que de los métodos que conocemos de sistemas de ecuaciones, reducción, sustitución, igualación, etcétera, para resolver y encontrar las incógnitas. Lo que yo voy a hacer aquí es utilizar un método de eliminación, es decir, voy a reducir estas dos incógnitas a una sola. Y me doy cuenta que si hago la división de la ecuación 2 dividido por la ecuación 1, entonces voy a tener lo siguiente, 214.097 dividido por 207.800. Y como estoy dividiendo, también debo dividir el otro lado. O sea, divido un lado del signo igual, al otro lado también debe hacer lo mismo.
y tengo entonces A1 por R elevado a 12 dividido por A1 por R elevado a 9. Y acá tengo entonces una simplificación. Estos dos elementos, como aquí hay un signo por y acá también, puedo simplificar estos elementos. Y R12 y R9, esto que tengo acá, es una división de potencias de igual base, en la cual se conserva la base y los exponentes se restan. Por lo tanto, toda esta expresión que tengo me va a quedar reducida a lo siguiente. 214.097 dividido por 207.800 es 1,03, aproximado en dos decimales, ¿cierto? Y esto es igual a R elevado al cubo. Es decir, la raíz cúbica de 1,03 es igual a R. Obtengo que R vale 1,01. Y ahora, para encontrar el valor de A, porque ya este es el valor de A, ¿verdad? Quiero encontrar el valor de, en la letra A, perdón, quiero encontrar el valor de A1, o sea, el arriendo del primer mes, reemplazo en cualquiera de las dos, voy a reemplazar en la número 1, entonces digo 207.800 es igual a A1 por 1,01 elevado a 9. Esta expresión que está aquí la paso dividiendo, entonces A1 es igual a 190.000 pesos. Vamos aquí a continuar en esta otra hoja con la letra D. Escriba la expresión algebraica que calcula el total cancelado por el arriendo correspondiente a los n primeros meses. O sea, aquí nos están pidiendo calcular la suma, ¿verdad? La expresión algebraica que nos permite calcular la suma. Voy a hacerlo aquí, la letra D, la suma en general de i igual 1 hasta n de cualquier sucesión geométrica está dada por la expresión, se la indico al tiro, por la expresión, aquí voy a poner a sub i, por la expresión a1, que es el primer elemento, ¿verdad? Por la razón elevado a n menos 1, perdón, elevado a n nomás, menos 1, y todo eso partido por la razón menos 1. Esa es la expresión general, y que aplicada entonces a este caso, vamos a tener que la suma desde i igual 1 hasta n de mi AI es igual a 190.000, que era el valor del primer mes, multiplicado por 1,03, que es la razón, elevado a n menos 1, partido por 1,03 menos 1. Perdón, 1,01 menos 1. Voy a devolver aquí un poquito. 1,01 menos 1. Entonces, aquí en nuestro contexto sería 190.000, que es el primer mes, multiplicado por 1,01, que es la razón, elevado a n menos 1, y eso partido por 1,01 menos 1. Esa es la expresión algebraica para la suma de todos los valores de esta sucesión. Bien, veamos entonces ahora la letra E. La letra E nos dice que interpretemos la sumatoria desde i igual 13 a 24. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque la expresión que entrega la suma de la sucesión nos entrega la suma que hay desde el primer elemento hasta el elemento 24, en este caso. O sea, la expresión de la suma entrega la suma de todos estos elementos, pero nos están pidiendo calcular solamente desde el elemento 13
al 24, o sea, todos estos. Por lo tanto, lo que debo hacer aquí es hacer voy a poner aquí un asumir, un cálculo desde el 1 al 24, desde el 1, desde i igual 1 al 24, de asumir, menos, ¿verdad? Si yo calculo desde aquí hasta aquí, y luego le resto esto, entonces voy a obtener esto. Así que le resto la suma desde el i igual 1 hasta el 13, ¿ya? De a sub i. Y eso significa en términos numéricos tener lo siguiente. La suma desde i igual 1 hasta el 24, que es este valor que está acá, de a sub i es igual a 190.000 por 1,01 elevado a 24 menos 1 partido por 1,01 menos 1, ¿ya? Eso me da el valor de... Entonces, el resultado de esto es 5 millones, perdón, 124.958. Luego hacemos la segunda parte que está acá, es decir, la sumatoria que hay desde i igual 1, desde i igual 1 hasta 13 de a sub i, y eso es igual a 190 por 10, 1,01 elevado a 13 menos 1 partido por 1,01 menos 1. Y este valor es 2.623.772. Por lo tanto, desde el año 13, desde el año 13 al 24, la diferencia sería 5.124.958 menos 2.623.772. Eso es igual a, exactamente, 5.124.958 menos 2.623.772. 2.501.186. Ahí termina entonces el ejercicio número 7.